¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer tiramisú, pero vamos a hacer tiramisú de pan de muerto. ¿Vale? Vamos a quitar las aletillas, vamos a poner pan de muerto en vez de bañarlo con café tradicional o un buen expreso. Vamos a hacer un café de olla y lo vamos a bañar y vamos a hacer esta crema que va a tener el mascarpone, pero con agua de azahar. Va a quedar buenísimo, lo vamos a decorar súper bonito y va a ser un postre que en serio lo van a hacer para esta temporada. Bueno, recuerden que es lo único que les pido, tomen este link por favor y pónganlos en sus grupos de WhatsApp y Telegram, hagan la obra buena de la semana. A alguien le puede servir esta receta, puede vender con ella, puede emprender y va a generar un aumento en su economía. Es eso, nada más. A ustedes no nos cuesta nada vernos aquí en este canal, no se cobra nada y ustedes si hacen eso le pueden ser de bendición para otras personas, ¿vale? Entonces tomen el enlace y compártanlo en sus grupos de WhatsApp, todos tenemos un montón. Por favor, escríbeme, yo siempre estoy respondiendo, oye, lo preparé, oye, tengo esta duda, yo siempre estoy respondiendo. Y lo más importante para que se mueva el algoritmo es que me des like. Muchísimas gracias, vámonos con los ingredientes. Bien, vamos con los ingredientes de esta tremenda receta. Aquí necesitamos 450 gramos de pan de muerto, el que ya compraron, el que hicieron, el que ya prepararon, gracias a la receta que ya tienen, porque ahora tienen pan de muerto tradicional y pan de muerto de chocolate. Entonces, el que ustedes deseen, ese vamos a utilizar. Después, 450 gramos de crema para montar, es aquella que tiene un 30 o un 33% de grasa. Véanlo en la tabla nutrimental y ya depende qué marca, pues la que a ustedes más les guste. Hay marcas que a mí me gustan, que a otros pasteleros no les gusta. Así que, pues así que en formas y colores hay muchas. El que a ustedes les guste en sabor, precio, el que puedan encontrar, también es muy importante. Después, necesitamos 450 gramos de queso mascarpone, es lo típico de este postre que es muy rico. Hay gente que no lo puede encontrar, utilicen queso crema también, requesón que sea muy suavecito, pero lo mejor sería un mascarpone que queda buenísimo, ¿ok? Después 5 gramos de agua de azahar. Nosotros tenemos una tienda de materias primas que te voy a dejar el link de este lado por si lo quieres pedir. Nosotros las tenemos una de muy buena calidad y te lo podemos mandar. O si no, buscan tienda de materias primas en los supermercados. Es muy sencillo de encontrarlo, sinceramente, así que no se preocupen. Después, bueno, algo que tienen que ver es que sea un sabor agradable, que no sea una loción, porque luego quedan súper fuertes. Revísenlo, igual vean qué marca es la que más les gusta y sobre eso van utilizando este tipo de productos. 150 gramos de huevo. Muchas personas me dicen, ay, che, pero ¿por cuántos huevos son 150 gramos? Compren una báscula digital, les va a ayudar enormemente. Entonces, compren la báscula, casquen los huevos, revuélvanlos y van a ir pesando hasta que tengan 150 gramos. 14 gramos de glucosa. La glucosa es un tipo de azúcar que nos va a ayudar. Si no tienen glucosa, utilicen miel de maíz, también les puede ayudar bastante bien por si no llegan a encontrar glucosa, pero de preferencia utilicen glucosa, nos va a ayudar en la textura, en la humedad, en varias cosas. Después tenemos 45 gramos de agua y después 180 gramos de azúcar. Azúcar, por favor, que sea refinada. Si ustedes utilizan una azúcar que sea más oscura, un azúcar de segunda, un azúcar morena, un azúcar mascabada, tiene una cantidad de melaza mucho mayor que lo que va a hacer es que va a oxidar las cosas y las va a tornar a oscuro, ¿vale? Y les va a dar un sabor espectacular, pero no es el caso en este postre porque pues, el tiramisú es blanco y que se ven los bizcochos bien mojados en el interior. Entonces vamos a mantener eso porque estamos haciendo un tiramisú que aunque tiene otro sabor muy distinto al original, pero que tenga los cánones de la característica primordial del postre, ¿ok? Después vamos a hacer un jarabe de café de olla. Para aquellas personas que no nos ven o que no nos ven en Ciudad de México, en la República Mexicana, el café de olla es un café muy característico de nosotros, de nuestra cultura. Se bebe todo el año y cuando hay frío, pues se bebe más. Entonces siempre va a tener un poquito de piloncillo o panela, que le llaman en otros países. Vamos a ponerle clavo, canela y de preferencia que se hierva en olla de barro. Si no, bueno, en cualquier olla no hay ningún problema, pero es importante que sea especial, que sea aromático y que sea muy rico. ¿Okay? Entonces necesitamos 200 gramos de agua, 150 gramos de piloncillo o panela, 2 clavos de olor, bien importante, 3 gramos de café. Si le pueden poner un poquito de canela, un gramito está bastante bien. Y para decorar nos vamos a ir con pan de muerto rallado. Y lo vamos a poner así con una tierrita en la parte de arriba. Va a quedar bomba. Vamos a la receta.
Bien, vamos ahí entonces, vamos a poner, aquí está nuestra olla. Vamos a darle ya temperatura que empiece a dar. Piloncillo, si lo pueden trocear con antelación es mucho mejor. Vamos a poner el café soluble, un café que sea rico. Vamos a poner canela también. Si quieren poner canela en rama, lo pueden hacer también. Y después vamos a ponerle el clavo. A que se disuelva. Esto va a tardar aproximadamente unos 10 minutos. Poco a poco se va a disolver todo. Y ya con eso vamos a poder enfriar antes de poder bañar nuestro bizcocho. ¿Okay? Ahora vamos a cortar también el bizcocho para que se vaya secando. Bueno, aquí tenemos un pan de muerto y vamos a ir sacando nuestras rebanadas para poder hacer nuestro tiramisú, ¿vale? Entonces más o menos que sea del ancho de su pulgar. ¿Sí? Así. ¿Vamos? No es de que nos vamos a llevar todo el pan, tampoco. ¿Ok? Yo creo que ya con una rebanada más. Ahí lo tenemos. Listo. Ahí, ¿no? Entonces vamos a poner esto por acá, este por acá. Y vamos a hacer un corte aquí a la mitad. De igual forma aquí. ¿Sí? Y así los vamos a ir mojando. ¿Ok? Y quedan súper bonitos. Listo, vamos ahí entonces, vamos a poner agua. Vamos a hacer lo que se llama pata bomba. Lo vimos cuando hicimos nuestra receta de cheesecake para estas fechas. Les voy a dejar de todos modos el link acá arribita para que ustedes lo puedan ver y que no exista ningún problema. Vamos por acá. Ahí está la glucosa que vaya trabajando y haga su chamba. Okay. Vamos a hacerlo así, mojamos con un poquito de agua y le hacemos así y queda. Ok, listo. Bueno, eso por un lado. Vamos a ponerlo a andar. Ahora empezar a trabajar. Va a estar muy rápido esto, ¿eh? Por otro lado, vamos a agregar los huevos y a montar, por favor. Mientras que se disuelve esto se va a montar y después se lo vamos a verter. Es importante que llegue máximo a 110 grados centígrados. ¿Ok? ¿Cómo voy a saber? Pues una vez que empiece a hervir son 5 minutitos más y ya está. ¿Ok? Ya se está montando ahí. Vamos a poner así el azúcar a que vaya hidratándose junto con todo. Y va a quedar súper bien. Bien, apagamos acá y ahora vamos a ir vertiendo, ¿sí? Y esto va a cocer las yemas, el huevo completo. Hay que llegar mínimo 83 grados centígrados para que se pueda cocer y no tengamos ningún problema de cualquier cosa que pueda llegar a tener el huevo. Esto es importantísimo, no lo pueden servir crudo, por favor. Y una vez que lo tenemos así, ahora sí, velocidad alta hasta que tengamos punto de escritura. Listo. Así lo vamos a tener, vean qué bonita la textura. ¿Sí? Tiene buena velocidad. Así lo vamos a dejar, ¿va? Vamos a cambiar de bowl y ahora vamos a ir con el queso. Vamos ahí entonces, crema para montar. Está recién salida del refrigerador. El ambiente en el que estoy trabajando es frío también. Es muy importante estos tips que tengan en cuenta para poder trabajar y montar bien sus cremas. ¿Okay? Entonces vamos a darle, siempre comienzo con una velocidad baja. Y en un minuto subo uno, en un minuto subo otro y hasta ahí le dejo hasta tener la textura que yo necesite, ¿vale? Entonces ahorita suavecito, un minuto y así le voy dando. Bueno. Vean cómo lo tengo. Así, no son picos firmes, no, nada de eso, ¿ok? ¿Vamos? Así la vamos a dejar. Ahora vamos a cambiar por la pala. Y vamos a agregar el mascarpone.
Aquí con cuidado, es muy fácil que se pueda llegar a cortar. ¿Ah? Entonces vamos a ponerle así y vamos a ir ingresando de a poco. Aquí. Bien. Si vemos que ya se incorporó, paro y vuelvo a agregar un poco más. Ahí empieza a ponerse espesito, ¿ven? Ahí ya agarró, paro. ¿Eh? Incorporo. Ahí. Está. Se lo puse en dos vueltas, ¿va? Y otra vez hasta que se incorpore. Listo, vean cómo está. ¿Ok? Ahí. Ahora voy a ir agregando poco a poco mi mezcla de la pata bomba. ¿Se acuerdan? Suavecito, pero directo. Se va a ir incorporando, ¿eh? Así hasta terminar. Ok, vean, está súper bonita. No está cortado. Ahora vamos a poner el agua de azahar así por todos lados y ya, contamos 30 segundos nada más a que se incorpore bien y ahí paro. Entonces hacerlo así, quito mi excedente y queda súper bonita mi crema de mascarpone con este sabor a azahar tan sabroso, tan rico. Vean qué bonito está, no está cortado, queda espectacular. Listo. Oigan, les tengo una gran noticia. ¿Te gusta la pastelería? ¿Te gusta la cocina? ¿Y te gustaría estar con un grupo de personas que aman tanto la gastro como tú? Pues nosotros tenemos una parte de suscripción en mi cuenta de Instagram. Cada semana tenemos un reto distinto en donde ellos están elaborando desde la comunidad de su casa. Hay personas que luego no preparan, no pasa nada, no es obligatorio, pero están aprendiendo. Tenemos un chat en donde todo el día estamos comunicándonos qué fue lo que sucedió, cómo nos fue en la receta, que si tuvimos problema o que fue muy buena el resultado, ¿vale? Esta suscripción tiene un costo menos de 3 pesos diarios y te la vas a pasar muy bien y sinceramente créeme que cada vez somos más personas que nos está gustando, que estamos aprendiendo y estamos desarrollando más nuestras habilidades al cocinar. Así que, ¿qué estás esperando? Te invito a que vayas a mi cuenta de Instagram y te suscribas. Realmente es algo que vas a agradecer, te la vas a pasar muy bien y nuevamente vas a activar todos esos conocimientos de pastelería y lo vas a llevar a otro nivel. Bien, vamos ahí, entonces ya tenemos nuestros 3 elementos. Vamos por nuestra crema mascarpone. Extendemos. Que sea pues en lo que cabe todo igual. Hay que poner así, que quede bien lisito. Ahora tenemos nuestros bizcochos, vamos a que estén bien mojaditos. Recuerden que esto ya pasó, se absorbió y sobre todo está frío. No lo vayan a poner caliente, si no se les va a desbaratar la parte de los bizcochos. Miren qué bonito. Imagínense el sabor. Café de olla con el pan de muerto. Va a quedar buenísimo. Así todo. Vamos con otra capa. Sobre todo donde existan espacios. Ahí darle. Vamos a tener boquetes después. Uy, esto está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ahí está. Y nuevamente alisar. Y nuevamente a bañar bizcocho. No, esto es una locura esto. Queda buenísimo. Así todo. Y nuevamente otra vez. Con esto ya terminamos y queda buenísimo. Se está haciendo agua la boca, qué bárbaro. Y ahora sí, alisar. Que quede bien lisito, bien bonito. ¿Listo? Miren qué bonito, está bien alisado. Y ahora sí,
vamos a ponerle el polvo de pan de muerto en la parte de arriba, decoramos y queda buenísimo, importantísimo. Se tiene que dejar reposar mínimo 6 horas en el refrigerador para sacar una buena rebanada y va a salir espectacular y sin ningún problema. Bien, vamos a poner entonces el pan de muerto que ha sido rallado por todos lados. Va a ser como una tierrita. En vez de cocoa, vamos a poner pan de muerto. El chiste es que sí esté por todos lados, que no existan montañas muy grandes, ¿no? Va a absorber un poquito de humedad, es normal, pero el pan va a hacer su trayecto y su trabajo. No, esto va a quedar buenísimo. Va a quedar crocantito de acá. Estoy poniendo una charola para que todo lo que caiga después se recoja, ¿va? Siempre las orillas y las esquinas primero y ya lo tenemos. Vean qué chulo. Limpiamos por todos lados. Ok. Entonces hacemos esto y así ya lo tenemos. Ahora vamos a decorarlo. Vamos a decorar. Acá tengo un pan de muerto chiquito, muy bonito. Lo vamos a ver. Y acá tengo, ustedes ya las conocen, ¿no? Entonces vamos a ir poniendo, son de diferentes y vamos a ponerlas así. Este es de otra forma, son otros colores. Entonces le damos que en cada rebanada va a haber uno distinto. Entonces ya dimos este, ahora vamos con este que es como azulito. Vamos aquí. Miren qué bonito, ¿eh? Son cosas que hacen que le dé una vista muy, muy linda y distinta a nuestras cosas. Así lo vamos a ir poniendo. ¿Qué tal? Le damos una vuelta a un gran clásico de la pastelería, pero a diferencia que estamos poniendo pues cosas muy culturales de México, que quede súper chulo. ¿Qué tal? Y terminamos con esta. ¿Qué les pareció? ¿Qué preparamos el día de hoy? Hicimos un tiramisú de pan de muerto. Hicimos todo, o sea, en vez de soletilla pusimos el pan de muerto, en vez de café expreso hicimos un café de olla y en la crema de mascarpone le dimos un toque súper rico de agua de azahar, ¿vale? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó la receta? Por favor, recuerda, toma este enlace y ponlo en tus grupos de WhatsApp y de Telegram. Dale like si te gustó esta receta y por favor, coméntame. Quiero saber de ti, quiero saber qué te gustaría también aprender y bueno, nos vemos para la próxima. Gracias.